Esta noche quiero que me acompañe al capítulo 8 del libro de Romanos, la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma. Vamos a leer del versículo 35 en adelante. Cuando usted lo haya encontrado, me lo puede confirmar con un amén, por favor. Romanos 8, versículo 35 en adelante. Leemos la palabra del Señor honrando a Dios Padre, a Jesucristo, su Hijo y el Espíritu Santo, y a la letra dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde se fundamenta el amor de Dios? Diga conmigo: en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es que la columna vertebral del evangelio es Cristo. Si en la predicación de la palabra no está Cristo presente, algo falta allí. Por eso no podemos dejar de hablar de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te bendecimos, te damos a ti honor y gloria y te damos gracias porque nos permite, Señor, meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada, cada uno de mis hermanos acá presentes. Padre, gracias por cada una de tus bendiciones, por tus promesas, por este privilegio de poder estar, Señor, en tu casa y poder, Señor, compartir tu palabra con tus hijos. Te pido, Señor, que nos des una palabra clara, práctica, entendible, pero también, Señor, aplicable a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, no sin antes, oh Dios, declarar lo que este lugar es. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Por lo tanto, todo aquello que no obedece a tu voluntad ni se somete a tu obediencia, Padre, en tu nombre atamos de pies y manos toda fuerza del infierno y le enviamos al abismo, declarando, Señor, este lugar libre para gloria y alabanza de tu nombre, pero también para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos, y el pueblo del Señor dice: ¿puede tomar su asiento, mi hermano? Esta carta que Pablo escribió a los romanos es tan maravillosa, es como para hacer una serie de estudios que sin duda alguna traerán fundamento a la iglesia del Señor y la conviccionarán ante cualquier vicisitud que en la vida tenga que cruzar. Y es que la palabra del Señor es el fundamento. La palabra del Señor es esa vitamina espiritual que la iglesia necesita. Porque lo único que a nosotros nos fortalecerá en tiempos de dificultad es poder recordar lo que la palabra del Señor dice. Cuando nosotros vemos la historia del primer mártir de la fe, considerado así, hablando de Esteban, en el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos nosotros un relato cronológico de toda la historia del pueblo de Israel, relatado en un momento nada agradable, en un momento totalmente difícil y muy complicado para este gran hombre de Dios llamado Esteban, uno de los diáconos de la primera iglesia. Y una de las cosas que me gusta mucho hablar de Esteban es que él no tenía un nombramiento que lo caracterizaba como uno más de los discípulos o los apóstoles de Jesús. Sin embargo, la Escritura habla de Esteban y dice que Dios, por la vida de Esteban o por este siervo, hacía, dice, milagros y prodigios. O sea que, dicho en otras palabras, Dios no depende de títulos meramente para poder usar, sino de hombres y mujeres que conozcan su palabra y que crean al Dios de la palabra, y milagros sucederán. Cuando leemos el capítulo 16 del libro de Marcos, encontramos que Jesús habla y dice: y estas señales
seguirán, ¿a quién? A los que creen. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y allí hay una pausa. Y luego agrega y continúa la escritura y dice, en mi nombre, y dice las cosas que podemos hacer. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde hay personas que son osadas al decir que para poder orar por otras personas o ministrar la palabra del Señor, tenés que tener una aprobación o un título. Cuando la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Por eso todo creyente que vive una vida de obediencia al Señor y cree la palabra, o es un candidato para ver milagros y ver la mano de Dios obrar a su alrededor. Por eso, amado mío, una de las cosas que urge en la iglesia del Señor es el conocimiento de la palabra. Y cuando nosotros vemos los pasajes que el apóstol Pablo escribe en esta carta a los romanos, está hablando de circunstancias difíciles, está hablando de persecución, está hablando de cosas nada agradables, nada placenteras, pero también está presentándole lo que ellos son y las promesas que de Dios hemos recibido, que ni las cosas, dice, creadas, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni espada o cosa parecida nos podrá separar del amor de Cristo, que es el poder que nos sostiene en tiempos de prueba. ¿Cuántos creen eso conmigo? Y leo lo que dice una vez más, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es que una iglesia madura, una iglesia que conoce a Dios, una iglesia que le cree a Dios, no depende de circunstancias, depende de las promesas de Dios y de su conocimiento en esa palabra maravillosa. Por eso esta noche quiero que meditemos por algunos minutos sobre el tema más que vencedores. Dígale que está a su lado, sos más que vencedor. Pero dígale como que lo cree. Es cierto que quizás no le convence, pero dígaselo por fe entonces. Dígale, sos más que vencedor. Ahora dígale, somos más que vencedores. Hemos llegado casi al final de este año 2024, ¿cierto? Mes de noviembre, 11 meses transcurridos casi ya. Y si nosotros tuviésemos que mirar hacia atrás, nos detenemos un poco, miramos hacia atrás, ¿a qué conclusión llegaríamos? Más allá de nuestros aciertos o desaciertos, más allá de nuestras frustraciones, de nuestros errores, llegaríamos a la conclusión, creo que Dios ha sido bueno. Porque más allá de todos los errores que hemos cometido, las frustraciones, de nuestras ilusiones, de nuestros fallidos intentos, es el hecho que estamos en pie todavía, y eso se lo debemos a Dios por su misericordia y por su gracia. Más allá de cada experiencia dolorosa, de cada dificultad que haya tenido que enfrentar en esta vida o en estos 11 meses transcurridos, usted y yo tenemos que llegar a la siguiente conclusión: Dios es fiel. Nada nos ha faltado, Él nos ha guardado, Él ha estado con nosotros, nos ha provisto, nos ha bendecido, y hasta el día de hoy podemos decir, Ebenezer, Dios ha estado con nosotros. Y si Dios ha estado conmigo hasta el día de hoy, estoy convencido que Él ya está en el mañana, y por ende mañana me irá bien, porque Dios es el Dios de todos los tiempos. La palabra de Dios declara que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso le decía que le diga al que está a su lado, sos más que vencedor. ¿Usted cree que en realidad es más que vencedor? ¿Sabe que hay personas que les cuesta creer esto? Pero nosotros debemos de creer que en realidad, si la palabra lo dice, en efecto somos más que vencedores. Quizás para nosotros un vencedor, un triunfador, es una persona que tiene éxito en lo que se propone. Es una persona que tiene dinero o que tiene fama, que tiene reconocimientos públicos o que tiene cosas de valor, que es quizás admirado o quizás tiene posesiones materiales. Pero
Cuando nosotros asociamos esos conceptos que posiblemente tengamos de quién es un triunfador o de quién es un vencedor, y luego llegamos al escenario en el cual realmente estamos usted y yo, cuando muchas veces nos sentimos cansados, enfermos. Otras veces nos sentimos que estamos tan urgidos de las cosas más básicas, necesitados. A veces llegamos a un lugar que no quisiéramos, pero no tenemos opción. Y quizás con los ojos hinchados porque hemos estado llorando a raíz de una situación. ¿Es malo llorar, pastor? Dirá usted. Fíjese que no. El llorar libera el alma, dice la Biblia. El problema es que a veces nosotros nos creemos o fundamentamos una mala idea de que somos superhéroes y que no somos ni siquiera humanos. Pero la Biblia a mí me enseña que Elías, un hombre que hizo que fuego del cielo descendiera, llegó un momento cuando se sintió tan humano que optó por esconderse. Cuando yo veo la palabra del Señor, me doy cuenta que un David, del cual la Biblia habla tanta grandeza, pero llegó un momento en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, dice la Escritura que le faltaron las fuerzas para seguir llorando. Ahora, el problema no es llorar, sino el cómo lloramos. Y la Biblia dice que podemos llorar, pero no como aquellos que lloran sin esperanza. Nosotros pueda que lloremos por causa de las circunstancias, el dolor y la prueba, pero en medio de todo eso hay una esperanza, la cual la Biblia dice que es viva, y yo puedo llorar, pero con esperanza de que voy a superar ese problema, que voy a salir adelante, que no me voy a quedar acá, que Dios me va a sacar de esta situación. ¿Alguien puede creer eso conmigo? Diga conmigo, más que vencedores. Muchas veces nosotros pensamos que por lo que estamos viviendo, por los errores cometidos, mi realidad no me permite verme como un vencedor. Dice la historia que este atleta, este corredor, va a correr los 100 metros planos y cuando empieza la carrera, arrancan todos a la vez. Pero de pronto uno se destaca y supera al resto de los competidores y llega en primer lugar, y no solamente llega en primer lugar, sino que establece un nuevo récord mundial y corre en 9.3 segundos los 100 metros. Pero el atleta del cual yo le hablo, que es muy especial, llegó como 30 segundos después. Pero al momento cuando él va un poco más de la mitad de la pista, todo el estadio se puso en pie y empieza una ovación extraordinaria. Ni siquiera el que llegó de primer lugar, al que ganó la medalla de oro. Este no gana ninguna medalla, pero todo el estadio se pone en pie y una ovación extraordinaria. Sus padres, sus familiares gritaban de alegría. Pero ¿qué hacía este escenario tan especial? Es que este muchacho cuando nació, cuando era un niño, sufrió de esta enfermedad conocida que afecta mucho y terriblemente a los niños, el polio, que afecta terriblemente su masa muscular y puede afectar sus huesos e incluso crear parálisis. Y este niño no caminó sino hasta cuando tenía 14 años de edad. Pero él tenía un sueño. Como no podía caminar, su ilusión era cuando miraba la televisión los atletas correr, él decía, un día yo voy a correr. Sus padres solo lo veían y lloraban en silencio porque sabían que él no podría ni siquiera caminar normalmente, porque ese era el diagnóstico médico. Pero cuando a los 14 años él pudo caminar y tratando de dominar el equilibrio, empezó a practicar con dolores y con dificultad. Se caía, pero practicaba porque él tenía una ilusión de que un día él correría como veía en la televisión correr a aquellos atletas. Un día se le concedió y un día llegó a la palestra donde todos aquellos corren. Es cierto, aquellos se destacaron, eran profesionales, pero ese día a él se le dio un reconocimiento de su esfuerzo, de su entrega, de su dedicación, de su fe, de lo que un día él soñó. Es cierto que no llegó primero, es cierto que no le dieron un reconocimiento, pero más que todo esto también revela o nos deja a usted y a mí como hijos de Dios una clara enseñanza, que más que vencedor es aquel que llega a la meta cuando nadie creía que podía llegar. Más que vencedor es aquel que se levanta
levanta, que cree, que lo intenta a pesar de estar en desventaja. Es creer que darse una oportunidad y intentarlo una y otra vez es cuestión de valientes. Por eso dice la Biblia que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Aquellos que lo intentaron una vez, aquellos que no le importa la crítica, el señalamiento, pero que tienen la mirada puesta en Dios, que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Roma, Candaraba, Shoamaya, esos son los más que vencedores. Aquellos que no tienen la mirada en las circunstancias, aquellos que no tienen la mirada y los oídos puestos en la crítica y el señalamiento, pero sí en las promesas de Dios que te dijo: al que cree todo le es posible. Levántate y anda. Aquel que se mueve en fe, esa es la gente que Dios quiere que se levante y que pueda saber que son más que vencedores. ¿Quién es un más que vencedor? Es alguien que cree que con Dios lo imposible no existe. Es alguien que cree que cuando le creemos a Dios, cosas maravillosas pueden surgir. Es alguien que antes de darse por vencido lo intenta otra vez. Es alguien que se levanta después de haber caído y continúa, aun cuando nadie cree en mí. Yo sé que Dios me levantará y me dará nuevas fuerzas, porque su palabra dice: Él es el Dios que da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Eres más que vencedor. Este no es tiempo para estar llorando. Este es tiempo para creerle a Dios que con Dios las cosas se pueden hacer posibles. Diga conmigo: más que vencedor. Tú eres más que vencedor. Porque a pesar de tus circunstancias, a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu escasez, a pesar de tu falta de empleo quizás, a pesar de no tener todos los recursos que querés tener, a pesar de la necesidad que puedas estar pasando, has tenido la fuerza para sostener tu familia y hacerle frente a esa situación. Has tenido el valor para enfrentar el problema y no rendirte. Has tenido la valentía para emprender un negocio cuando otros creen de que esto no es para ti ni es para nosotros. Has tenido el valor para no rendirte y continuar a pesar de. Oh, eso es un más que vencedor. Aquella persona que tiene el valor de seguir adelante y confiando en Dios cuando otros deciden no hacerlo. Pero ¿cómo lograrlo? Dirá usted. Número uno, para poder convertirnos en más que vencedores, usted y yo tenemos que reconocer que esto no se puede lograr solo. Esto solo se puede lograr si Dios está con nosotros. Lo repito, esto no se puede lograr solo. Esto solo se puede lograr o alcanzar si Dios está con nosotros. Filipenses 4:13, seguramente todos sabemos ese versículo de memoria, o cuando menos la mayoría. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero ¿sabe que si me pudieran ayudar, por favor, Filipenses 4, y quisiera que leyéramos desde el versículo 11, porque este versículo con frecuencia tiende a ser mal interpretado o mal contextualizado. Y por eso cuando un versículo no se entiende, literalmente vaya y lea los versículos que lo anteceden o los que continúan para poder entender exactamente el mensaje. Y cuando nosotros leemos Filipenses 4:13, que tiene que ver con lo que es típicamente todo lo puedo en Cristo, hermano, no tenga miedo. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. Sí, pero ¿de qué está hablando exactamente el apóstol Pablo cuando dice esto? Si me pudieran ayudar desde el versículo 11, no sé si pudieran tener la nueva traducción viviente, porque el versículo 13 quiero leerlo en esa. Pero Pablo habla desde el versículo 11 y dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez. Para poner en contexto, Pablo está escribiéndole a la iglesia porque ellos no le habían ayudado económicamente a él. Y Pablo le dice: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, le dice Pablo, a estar contento con todo lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o con el estómago vacío, con mucho o con poco. Pues
todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Y el versículo 14, el último, dice: de todos modos, han hecho bien en compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Pablo está refiriéndose a una ofrenda que le han mandado. En otra traducción dice: no es que me hayan olvidado, no estoy tratando de decirles eso, pero les agradezco, dice Pablo, que se hayan acordado de mí. Pero quiero que sepan, dice Pablo, que yo estoy acostumbrado a todo. Y en el versículo 13 lo que Pablo está diciendo es que he aprendido yo a manejar cada situación en la vida, porque cuando yo no puedo, Dios siempre me fortalece. Pero está hablando de ese tipo de escenarios. Por eso es que creo que todo hombre, toda mujer que anhela convertirse en más que vencedor ante cada circunstancia en la vida, tiene que saber que solo no lo puede lograr. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Y como el apóstol Pablo dice que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, hemos visto el tipo de circunstancias de las cuales el apóstol está hablando, que tuvo que cruzar. Pero a pesar de todo esto, dice Pablo, yo he experimentado de que Dios es fiel y que Él no me ha dejado en ningún momento. Por eso usted tiene que saber que tenemos que ser humildes. En muchos de los casos en la vida tenemos que ser siempre humildes y dar la gloria a Dios por todo. No es por mi habilidad, no es por mis recursos, no es por mi estrategia, es por la misericordia de Dios. El negocio va bien, es porque Dios te ha bendecido. No es porque hemos utilizado la estrategia correcta, es porque a Él le ha placido bendecirte de esa manera. Que todo está bien en la familia, es porque le ha agradado a Dios. Que en medio de la dificultad, en medio de las situaciones difíciles, tú no has cambiado tus prioridades donde Dios es lo primero, y que te has comprometido a servirle a Él a pesar de lo que está pasando. Entonces debes de saber de que tú eres un candidato para que las bendiciones de Dios te sigan y te alcancen. Y cuando la gente te pregunta cómo lo has logrado, tú serás humilde en decir: es que Dios me ha fortalecido, es que Dios ha estado conmigo, es que todo se lo debo a Dios. Por eso primero tenemos que reconocer que solo no lo podemos lograr, solamente con el Señor. Cada uno de nosotros podemos decir con toda seguridad: seguro estoy, independientemente las circunstancias en las cuales usted ha tenido que bregar en la vida, lo que el profeta Samuel allá en el primer libro de Samuel 7:12 declara y dice: Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Porque es cierto, estamos terminando este año, las cosas quizás no han sido fáciles y el futuro cada vez se vuelve más incierto cuando uno ve el mundo, la geopolítica, lo que está pasando en otros lados de nuestro planeta, dado que ahora vivimos en un mundo globalizado. Pero la iglesia del Señor no tiene que preocuparse ni entrar en ansiedad. Lo que tiene que hacer es conocer las promesas del Señor. Y la Biblia me dice que al justo le irá bien. ¿Cómo le va a ir al justo? Diga conmigo: me va a ir bien. ¿Y por qué te va a ir bien? Porque Dios está contigo. Porque dice la palabra que ni cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida, nada te va a apartar del propósito ni de lo que Dios te ha asignado en esta vida. Por eso tenés que saber que somos más que vencedores. Di conmigo: soy más que vencedor. Lo segundo que yo tengo que saber si quiero convertirme en esa persona que todos quizás en dado momento lo hemos querido y ser lo que Dios dice, más que vencedores, tenemos que saber que es por el bien y la misericordia del Señor que ha estado con nosotros todos los días. Por eso dice el Salmo 23, versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando tú tienes claro que tu vida no depende de circunstancias, sino de el propósito de Dios y sus promesas, puedes vivir tan confiado como diría el salmista David en el Salmo 4, versículo 8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces ¿qué cosa? ¿Cómo debemos de vivir la vida?
Por eso, veamos las promesas del Señor. ¿Podemos vivir la vida confiados? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Tener la paz de Cristo. ¿Cómo lograrlo? Sabiendo que sus promesas me dicen que si yo vivo para Él, el bien y la misericordia de Jehová, que dice, me seguirán. O sea que tú estás destinado, estás marcado por Dios para ser bendecido. Por eso es que Abraham le dice a Lot, escoge tú. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Si tú te vas para el este, yo me voy para el oeste. ¿Por qué Abraham tiene tanta seguridad y le da a escoger a Lot que él sea quien elija? Porque Abraham había recibido una palabra. Diga conmigo, Abraham había recibido una palabra de parte de Dios. Y la palabra que Dios se le había dado a Abraham es que él sería bendecido. Y Abraham no dudaba de esa palabra. Él sabía que no importa donde él se fuera, la bendición de Dios estaba con él por causa de una promesa. ¿Cuántos saben que hemos recibido promesas gloriosas de parte del Señor? Por eso no podemos perder la paz. Por eso tenemos que vivir, como dice la Biblia, confiados y saber que el bien y la misericordia de Jehová te seguirá todos los días. La vas a tener contigo el miércoles, un día como hoy. Mañana jueves la misericordia de Dios va a estar contigo. Hoy el viernes la misericordia de Dios va a estar contigo. El sábado la misericordia de Dios va a estar contigo. El domingo la misericordia de Dios va a estar contigo. Pero ¿qué quiere decir, pastor, eso de misericordia? Entiendo que me puede seguir los 365 días del año, pero explíqueme, ¿qué quiere decir eso de la misericordia de Dios? La misericordia de Dios quiere decir el favor inmerecido. No es que yo me lo merezca, aunque yo me equivoque, pero es que Él me ama tanto que me da una segunda oportunidad. Por eso yo debo de vivir la vida convencido que si estoy en el plan perfecto de Dios, si estoy en el kairos de Dios, tú vas a ser bendecido. No importa dónde estés, vas a ser bendecido. Porque la bendición se llama Jehová. Por eso dice la Escritura a través del proverbista: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Qué cosa es la que bendice? La bendición de Jehová y no añade tristeza. Por eso tú tienes que ver la fuente, aquel que te bendice, el que te puede guardar, al que te puede cuidar, al que guarda tu entrada, al que guarda tu salir. Oh, dice, Él te cubrirá con sus alas y bajo su sombra estarás seguro. Por eso bendito es la palabra del Señor que nos fortalece. Y dice el Salmo 19, versículo 7, que la ley de Jehová es perfecta. Medita en su palabra y serás fortalecido. Medita en su palabra y serás instruido. Medita en su palabra y tendrás luz para tu caminar. Por eso, bendito Dios que nos ha dado su palabra, a través de la cual nos habla, a través de la cual nos guía. Por eso, iglesia amada, estudiemos la palabra. Amemos la palabra. Ya fue suficiente. Yo en lo personal no dejo de sentirme incómodo y a veces siento que se me revuelve el estómago cuando escucho algunas cosas allí que no dejan de ser más que conceptos personales, pero sin esencia de la palabra. Y la palabra del Señor nos llama a que nosotros hablemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. No mi palabra, es la palabra. Por eso Jesús, cuando habla de Juan el Bautista, dice: hubo un hombre enviado por Dios y que su testimonio también era de Dios. No es lo que yo quiera, es lo que Dios dice. Y la palabra del Señor no incomoda, la palabra del Señor no ofende, la palabra del Señor restaura, porque ella ni es ni antigua ni es moderna, ella es eterna y tiene el poder para dirigir, para cambiar, para sanar, para restaurar. Por eso bendito Dios por su palabra. Por eso el apóstol Pablo dice: cuando nos fundamentamos en la palabra, podemos estar tan convencidos que ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo bajo, ni lo porvenir, ni lo creado, ni principados, ni potestades, nadie te podrá arrancar o remover de tus convicciones, que es en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Por eso, para poder ser más que vencedores, tenemos que saber que solos no lo podemos lograr. Lo necesitamos a Él. Y número 2, no es por méritos, es por su misericordia, es por su gracia. Y número 3, ¿cómo yo puedo convertirme? ¿Cómo yo puedo lograrlo en ser esa persona de lo que el apóstol Pablo habla, más que vencedor? Rindiendo todo lo que soy a Cristo y confiar en Él a pesar de lo que mis ojos estén viendo.
Hay un pasaje en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, no recuerdo la cita exactamente, si me pudieran ayudar acá los pastores, pero dice, no andamos por vista, sino por fe. Nosotros no dependemos de lo que vemos meramente, sino de una promesa y de creer esa palabra, de creer esa promesa. Por eso, convertirnos en más que vencedores implica rendir todo lo que somos a Cristo y saber de que Él no cambia. Y por ende yo tengo que confiar en Él a pesar de todo lo que esté pasando. Tanto así que Romanos capítulo 4 me dice que mis convicciones deben de ser tal que fe, dice, es saber que Él tiene el poder para darle vida a lo que está muerto. Fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. A través del profeta Joel, capítulo 3, el Señor también habla y dice, diga el débil, fuerte soy. La realidad es que sos débil. La realidad es lo que estás viviendo. Pero Dios dice, no quiero que te veas conforme a lo que estás viviendo, sino conforme a lo que crees. Y cuando nosotros creemos de lo que Dios es capaz de hacer, Él puede cambiar tu circunstancia, Él puede sanar tu enfermedad, Él puede proveerte en la escasez, Él puede darte la identidad que tanto has buscado, Él te puede restaurar, Él te puede dar una segunda oportunidad. Por eso tienes que saber que si lo tienes a Él, lo tienes todo. ¿Alguien alaba a Dios esta noche? Segunda de Corintios 1, 5, 7. Pablo dice, no andamos por vista, sino por fe. Y es en Hebreos 11, ya me recordé, donde el Señor habla de los hombres de la fe. Habla de Jefté, habla de Samson, habla de todos estos. Y continúa diciendo la Biblia de que estos hombres, dice, no eran dignos de este mundo. O sea, está hablando del perfil de estos hombres. Y dice, porque no anduvieron por vista, sino por fe. O sea, la iglesia del Señor no debe de sujetarse ni de depender de todo lo que está oyendo o viendo, sino de las promesas maravillosas que de Dios hemos recibido. Y al final del día usted y yo tenemos que saber que en esta vida estamos de pasada, somos peregrinos, porque la patria celestial espera a la iglesia del Señor y allí debe estar puesta nuestra mirada. Y saber que Cristo viene por una iglesia que le espera y que ama su venida, dice la Escritura. ¿Estás preparado para cuando Cristo venga? ¿Lo estás esperando? Te pregunto algo y hablemos de corazón a corazón. ¿Cuánto amas la venida del Señor? ¿La anhelas de verdad? O seamos sinceros, o sos de las personas que usualmente no piensan esto. No me lo conteste, por favor, pero para reflexión personal y un autoexamen. ¿Usted piensa en la venida del Señor todos los días o muy poco? ¿O solo cuando escucha hablar de catástrofes y eventos catastróficos? Pero la venida del Señor es un hecho. Hay más promesas sobre la segunda venida de Cristo que la primera venida. Y la primera venida se cumplió tal cual la Escritura lo dice. Por eso no podemos dudar de que Cristo viene por su iglesia. Pero la pregunta es, ¿estás preparado para ese evento? ¿Lo anhelas? ¿Lo esperas? Ahora, es necesario pensar en esto. Yo en lo personal creo, y esto no le pido que lo haga usted, o sea, esto soy yo. Por alguna razón Dios puso eso en mí así. Hay dos cosas que yo no dejo de pensar todos los días, y cuando digo todos los días. Una de ellas es el infierno y otra de ellas es la venida de Cristo. ¿Por qué el infierno? Porque la Biblia a mí me dice que el infierno es real. El infierno es real. Y yo creo, Pastor Orlando, la última vez que fue acá, pero en los últimos años, solo 2 veces recuerdo he hablado acerca del infierno. Una vez fue en un servicio a las 11 de la noche, hablé acerca del infierno y bastante detallado con todos esos versículos que nos dicen, nos describen cómo es el infierno. Es algo que lo puedes comprobar hasta científicamente. El infierno es real. Y lo otro fue, recuerdo un domingo por la mañana y hablé acerca de un viaje de visita al infierno. Titulé el mensaje, por cierto, hace como algunos 4 o 5 años. Y
Y algunas personas se asustaron porque de la forma que lo relaté, hasta se sentían, yo creo que estaban tocando la puerta ya del infierno. Pero, ¿sabes qué? ¿Por qué hago eso de pensar todos los días en eso? Porque yo creo que el infierno es un lugar tan horrible que la Biblia describe que allí será el lloro y el crujir de dientes. Un lugar donde no hay forma de salir de este. El infierno es un lugar que el ser humano ni por accidente debería de llegar allí. Y menos por descuido, porque es real. Un momento de descuido acá en la tierra puede llevar a una persona toda una eternidad al infierno. Por eso tienes que tener cuidado y vivir la vida, como dice Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni nada que se te presente, que te remueva de esta fe que es Cristo. Porque el infierno es real. ¿Sabes que Jesús, cuando bíblicamente hablando, la oportunidad cuando tuvo de hablarle a más personas reunidas a la vez, registrado en los evangelios, ¿sabe cuál fue el tema que Jesús utilizó para hablar? No fue del amor de Dios, no fue de la misericordia de Dios, no fue del perdón. El tema que Jesús utilizó para hablarle ese día a la gente fue acerca del infierno. ¿Sabes por qué? Porque el infierno es real. Y no podemos dudar de eso ni ignorarlo. Y lo otro es el inminente regreso de la venida de Jesucristo. Puede pasar en cualquier momento. No hay una prueba que te diga en qué momento antes de, sino señales solamente, pero las señales están dadas. Por eso dice el Señor que el día ni la hora nadie lo sabe. Por eso es que no tenemos que estar pensando en prepararnos. Hay que estar preparados para cuando ese momento venga. Para ser más que vencedores implica depositar toda nuestra confianza en el Señor. Ser humildes y reconocer fallo más de lo que yo quisiera, hermano. Me equivoco más de lo que yo quisiera. Créame, soy sincero en reconocer esa verdad. Aquí no somos perfectos, aquí no hay superhéroes, aquí lo que vemos es un grupo de personas que reconocemos que si no es por la misericordia de Dios no estaríamos de pie, si no es por la bondad de Dios ni siquiera quizás estaríamos vivos, pero a Él le plació guardarnos, a Él le plació salvarnos, a Él le plació hacernos bien y por eso nosotros le bendecimos y le adoramos y le agradecemos porque lo reconocemos que todo lo hemos recibido por gracia y misericordia. ¿Cómo nosotros podemos convertirnos más que vencedores? Me decía, número uno, nosotros tenemos que saber que todo ha sido por medio de Él y todo debe ser para Él. Número dos, debemos de saber que es por causa de su misericordia. Y decía que misericordia quiere decir favor inmerecido. Y número tres, necesitamos ser humildes y reconocer que lo que la palabra del Señor declara, de que Él no cambia, que Él es el mismo. Y me gusta aquel pasaje de Malaquías 3:6 que la Escritura dice, porque yo Jehová no cambio. O sea, si Dios te dijo que te guardaría, Él no va a cambiar de su postura. Si el Señor dijo que estaría contigo, Él no va a cambiar. Lea los versículos que anteceden de los que leímos del versículo 35. Nosotros leímos del versículo 35, pero si quisiera leerle uno más allí. Versículo 31 de Romanos 8. Dice el apóstol, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Esas son las promesas en las cuales tenemos que pensar y meditar. ¿Quién es que dice que Él estaría con nosotros y que si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar con nosotros? El mismo que te dice en Malaquías 3:6, yo no cambio, yo soy Jehová, el Dios de los ejércitos, el que por el poder de la palabra hace que cosas surjan, la creación misma, el resultado del poder de su palabra. Entonces ese mismo Dios te dice, hijo mío, ten paz, yo estoy contigo, hija mía, todo va a estar bien, solo confía y verás la salvación. Por eso tienes que saber que el Señor no cambia, Él es el mismo. Quizás las circunstancias han sido difíciles,
quizás los problemas te han golpeado demasiado y ya no sepas ni qué hacer ni en qué creer por causa de las experiencias del pasado. Te han afectado y este año no ha sido un año fácil seguramente. Todas las cosas que han ocurrido, cambios, circunstancias, quizás en el área familiar, en el área económica. Solo Dios sabrá lo que cada uno ha tenido que vivir. Pero una cosa puedo estar seguro: si estamos en pie hasta el día de hoy, es por misericordia, es porque Él ha estado con nosotros, es porque Él ha cuidado de nosotros. Lo maravilloso es saber que nuestro Dios es fiel y que Él no cambia. Y que Él te guardará todos los días, paso a paso. Cuando sientas no poder más ya, Él estará allí contigo. Me gusta muchísimo la historia del rey David cuando tiene aquel incidente, cuando su hijo Absalón se rebela contra él. Y tiene que subir aquella subida, dice la Biblia, un tanto inclinada, descalzo, con el rostro cubierto por causa de la humillación y la vergüenza. Pero a mí me gusta lo que sigue el relato bíblico, porque allá del otro lado de la colina había subido alguien con provisión para bendecir a David, porque sabía Dios que David, su siervo, iba pasando un momento difícil y Dios por otro lado estaba trayéndole provisión. Hoy por hoy sientes quizás que vas cuesta arriba, que las cosas no van bien, que las fuerzas se te han debilitado, que quizás no hay comprensión, que te sientes solo, no tienes el apoyo de tu familia. Las personas en las cuales quizás más dependías y en quienes más confiaban, que de pronto no están allí más a tu lado. Pero no te preocupes, sigue adelante. No importa si tienes, al igual que David, quizás inclinar tu rostro hacia abajo por causa de lo que estás escuchando a tu alrededor, pero no pierdas el enfoque. Sigue adelante, aunque con lágrimas, aunque con dolor, aunque con llanto, pero continúa, porque el Señor trae una provisión. El Señor vendrá a tu encuentro, el Señor traerá lo que tanto necesita y el Señor te restaurará. Por eso bendito Dios, porque nada y absolutamente nada pasa sin que Dios no tenga un plan para con nosotros. Por eso dice el versículo 28 del capítulo 8 de esta carta, dice: y a quienes aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tus lágrimas un día servirán de bien a alguien más seguramente. Tu dolor un día servirá para que alguien fortalezca su fe. Tu experiencia difícil que has tenido que pasar, que quizás nunca lo imaginaste y quizás te has preguntado: ¿por qué yo, Señor? No te preocupes, es cuestión de tiempo y lo que no entiendes ahora lo entenderás mañana. Pero una cosa sí estoy seguro, que a quienes aman a Dios todo obra para bien. Oh, alabemos a Dios esta noche. Yo quiero que estemos sobre nuestros pies. Diga conmigo: más que vencedor. ¿Cuántos pueden decir con convicción: soy más que vencedor en Cristo Jesús? Dios es fiel, Él no cambia, Él nunca nos dejará. Nunca te dejará de amar, nunca te dejará de ayudar. Si me puedes ayudar con Isaías 41:10, quisiera pensar que es la cita correcta. Isaías 41:10, la Escritura declara una promesa. 41:10, Isaías 41:10. Hay una promesa de Dios para usted y para mí que vale la pena meditar en ella, porque los más que vencedores son aquellos que se anteponen, que no se rinden, que continúan a pesar de. A esta gente Dios le dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo y siempre te ayudaré. Y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuál debe ser su actitud y la mía? No temer. No prestes tus oídos a las cosas que están sucediendo. Piensa en las promesas de Dios y seguro que todo va a estar bien. No temas porque yo estoy contigo. ¿Quién está contigo? El mismo que dice en este pasaje que leíamos, que Él no cambia, Él es el mismo. A los afligidos, dice el versículo 17 de este mismo capítulo 41. A los afligidos y a los menesterosos, dice, buscan las aguas y no las hay, dice. Pero Jehová, dice, oirá, el Dios de Israel no los desamparará. O sea, lo que el Señor está diciendo es que pueda que pases alguna necesidad, pero el Dios Todopoderoso nunca te va a desamparar. Por eso vale la pena poner nuestra confianza en el Señor. Y los más que vencedores, le decía, que son aquellos
que se levantan cuando ya no hay fuerza, que continúan adelante, que más allá de lo que sienten, de sus sentimientos, continúan, siguen adelante. Por eso Dios te dice este día, aunque quizás no tengas fuerza ya, aunque quizás ya no tengas mucha motivación e inspiración por qué continuar, tú tienes que saber que si le crees a Dios y le sigues confiando en Él, tú vas a llegar a la meta final, porque los más que vencedores son aquellos que no se dan por vencidos, son aquellos que creen y se dan una oportunidad, lo intentan de nuevo, una y cuantas veces sea necesario, porque saben que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Los más que vencedores son aquellos que le creen a Dios y saben que con Dios lo imposible se vuelve posible. Por eso esta noche yo te motivo que te levantes, que le creas al Señor, que te desafíes a ti mismo y en un acto de fe puedas decir: yo soy más que vencedor, yo no me voy a rendir, no me voy a dejar intimidar, no voy a permitir que nada me perturbe, porque Dios tiene un plan y un propósito para con mi vida, Dios tiene un plan y un propósito para con mi familia, y Dios me llamó a mí, Dios me marcó a mí, y yo voy a ser el instrumento para bendecir esta casa. Por eso en tus palabras tienes que bendecir a tu casa, a tu familia, a tus hijos, porque las palabras de un padre traen bendición a sus hijos, y Dios te llamó como sacerdote de esa casa para ser de bendición a esa casa, y que en esa casa se pueda escuchar, se pueda inhalar, se pueda respirar la gloria misma de Dios, porque cuando todo está en silencio, tú estás de rodillas en la presencia del Señor, tú estás clamando a Dios, porque eres más que vencedor, y tú estás convencido que tu familia no va a ser una familia más de esta sociedad. Tu familia va a ser una familia que va a marcar la diferencia, porque tú vas a decir, como dijo el siervo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en esta colonia se va a saber que yo y mi casa serviremos a Jehová, porque la bendición de Jehová te seguirá. La gente se preguntará cómo lo hiciste, y tú dirás: todo se lo debo a Dios, porque los más que vencedores son humildes y reconocen que si no es por Dios, nosotros no somos capaces, pero con Dios lo imposible se vuelve posible. Alguien alaba a Dios esta noche y le da un fuerte aplauso. Diga conmigo: más que vencedores. Para los más que vencedores no hay imposibles. Acuérdese el niño que a los 14 años pudo caminar, y él tenía una meta, que un día correría como corren los atletas profesionales. Si bien es cierto que no ganó una medalla, pero corrió, y en el mismo escenario, y que si se llevó los aplausos, se los llevó como cualquier vencedor, porque él, a pesar de no tener las condiciones, llegó también a la meta, y eso lo convirtió en un más que vencedor. Para la gente quizás no tienes la capacidad, no tienes el talento, no tienes la vocación, no tienes el llamado, no importa lo que ellos puedan creer o opinar, pero te puedes convertir en más que vencedor si te tomas de la mano de Dios, y con Dios lo imposible se vuelve posible. Con Dios la capacitación está allí, porque el Espíritu Santo te instruirá y te capacitará. Por eso no puedes dejar de confiar, no puedes dejar de creer y no puedes dudar. A Mefiboset, un lugar muy olvidado en Lodobar, un lugar donde dice no hay palabra, donde no llegaba una palabra de esperanza, de aliento, de motivación, algo que inspire. De allá lo fueron a llamar, porque el rey lo llamó al palacio. Yo no sé de dónde Dios te sacó a ti, yo no sé cuál era tu condición. Lo que sí sé es que al rey le plació llamarte y te trajo a su casa, porque quiere decirte que eres su hijo amado, eres su hija amada, y no puedes escuchar lo que la gente te puede decir allá afuera, pero lo que Dios te dice debes de creerlo con alma y espíritu, porque tu espíritu va a ser vivificado en la medida que le creas lo que Él te dice. Isaías 29:11 dice que Él tiene pensamientos para contigo. O sea que tu final va a ser tan grande como dice Job 8:7, que aun cuando tu comienzo haya sido difícil y complicado, tu final será grande. Es que Dios ya está en el final. Yo solo veo lo que estoy viviendo, pero Dios está allá al final esperándome, diciéndome: esfuérzate un poco más, hijo, un poquito más y lo vas a superar. O sea, como diría un buen mexicano, un buen hermano mexicano: Dios me está echando porras, pues.
Cuando ya sientes no poder más, Dios te dice: un poquito más, hijo, sigue creyendo, no te des por vencido. Y tú sientes y intenta, y después que das 2 pasos, sientes caer, aquí amaya, so amaya, pero el Espíritu Santo te levanta. Y aun cuando te sientas no tener fuerza, Él te da nueva fuerza, porque Él está aquí para empoderarte, para decirte: tu final no ha llegado y tu final será grande, aun cuando no lo creas, aun cuando no lo entiendas y aun cuando nadie cree en ti. Tu final será grande, porque tu final es la patria celestial. Oh bendito Dios, un lugar que no ha estado en el corazón del hombre ni en la mente de este, es el lugar que Él ha preparado para todos los que le amamos. Por eso es que creo que mi final será grande, y es tan precioso que no lo puedes comprometer por nada.